Narraciones, antecedentes y primeros escritos. Dijimos al comienzo que el primer documento que hoy compone el Antiguo Testamento fue redactado en la corte del rey Salomón y probablemente también en la de su padre David. Este período de redacción abarca desde la asunción de David hacia el año 1000 hasta el 931 en que muere Salomón. Ambos fueron líderes políticos astutos que no despreciaron las tradiciones ancestrales y la memoria histórica del pueblo, sino que las reciclaron para legitimarse en el trono. Ahora bien, ¿cuáles eran esas tradiciones tan antiguas del pueblo? ¿De dónde vienen? Para responder estas preguntas, debemos investigar la historia del nacimiento del pueblo del que se ocupa el Antiguo Testamento, empezando por el período histórico anterior a su formación, que según la tradición judía se produce durante el Éxodo en 1220 a.C. El espacio físico donde se desarrolla la historia bíblica se conoce como la Media Luna Fértil y abarca la cuenca del Nilo, lo que hoy es Israel, el Líbano, Chipre, norte de Siria, la Alta y Baja Mesopotamia, que actualmente ocupan Irak, Kuwait y una porción del oeste iraní. Este territorio ubicado entre África y Asia tiene una historia muy antigua. De hecho, en la zona llamada Baja Mesopotamia surgió Sumer, la civilización más antigua que se conoce. Allí nació la escritura y por lo tanto la historia. La narración más antigua que se conserva hasta el día de hoy corresponde a esta civilización y es un registro importante de algunas tradiciones que más de 1000 años después abrazaría el pueblo de la Biblia. Sumer aparece en forma de ciudades-estado que evolucionan hacia una monarquía, primero militar y luego teocrática, o sea, fundamentada en la voluntad de los dioses. A pesar de tener un sistema político que hoy pocos aceptarían, los sumerios no eran ignorantes. Hacia el año 3000 antes de nuestra era, ya habían inventado dos pilares básicos de la cultura occidental: la rueda y la cerveza. Los primeros textos fueron escritos por las cortes de los reyes sumerios o por los escribas de templos religiosos hacia el año 2800 a.C. Su intención era poner por escrito creencias que ya circulaban oralmente de forma tal que justifiquen el orden social existente. El relato más antiguo que los arqueólogos e historiadores pudieron reconstruir es acerca de un rey de la ciudad de Uruk llamado Gilgamesh. El monarca, convertido en héroe mitológico, parte en un peligroso viaje cuyo objetivo es encontrar a la familia de Ziusudra, que los dioses habían salvado en una gran inundación, con la esperanza que aquel le otorgue la vida eterna. El mito de Gilgamesh fue transmitido oralmente durante varios siglos en la región. En este período se adicionan las intervenciones de los dioses principales del panteón sumerio y se le atribuyen al héroe otras hazañas. Se calcula que fue puesto por escrito hacia 2300 a.C. El papel de los dioses en el relato de Gilgamesh es un antecedente importante de los actos del Dios de la Biblia. Aquí los dioses deciden castigar a las personas porque sus actos les resultan repudiables. Las naciones de Agad, Asiria y Babilonia, que dominaron casi toda la Media Luna Fértil en los siglos subsiguientes, adoptaron la escritura sumeria y muchas de sus tradiciones. Casi todos los fragmentos que se conservan en la actualidad fueron escritos por estos últimos tres pueblos que se hicieron la guerra durante 1000 años más, pero que compartieron creencias mitológicas similares. La epopeya de Gilgamesh contiene el primer antecedente narrativo que será luego incorporado a la Biblia: la mención de un diluvio universal, provocado por la ira de los dioses que al mismo tiempo deciden salvar a un pequeño grupo de elegidos con quienes establecen un pacto. Aunque los arqueólogos descartan la posibilidad de un verdadero diluvio universal, las inundaciones en la zona de la Baja Mesopotamia eran comunes y los medios técnicos para prevenirlas prácticamente no existían.
por lo tanto, la memoria de catástrofes naturales, sumada a la profunda visión religiosa de la realidad que tenían los habitantes de la zona, resultó en una narración que unía los dos aspectos. Los dioses castigaban a los hombres, porque algo que habían hecho les desagradaba. Al final de la visita, el viejo Ziusudra informa a un apesadumbrado Gilgamesh que conceder vida eterna es atribución exclusiva de los dioses, pero en consuelo le entrega una planta que devuelve la juventud. La primera aparición de la serpiente en las narraciones de la media luna fértil resulta, al igual que en la Biblia, en perjuicio del hombre, pero en vez de tentar a los humanos a perder la inocencia, aquí la serpiente se aprovecha de la inocencia de Gilgamesh para robarle la planta mientras se baña en el río antes de entrar en su ciudad. La literatura antigua está dedicada casi exclusivamente al género mitológico, y las pruebas de la producción literaria de Mesopotamia registran más sucesos y eventos heredados por la Biblia. La civilización acadia derrotó a Sumer alrededor de 2200 a.C. Los acadios eran arqueros nómades que se sedentarizaron en la Mesopotamia, un poco más al norte que Sumer. La narración mitológica que cuenta la historia del rey Sargón I, fundador del imperio, será casi calcada para explicar el origen de una figura tan importante para la historia de Israel como el profeta Moisés. Pero antes, vale la pena repasar dos antecedentes importantes de la narración bíblica contenidos en los textos acadios, un mito de la creación de los humanos y otro diluvio universal. Estas evidencias históricas nos permiten revelar que muchas de las tradiciones más extendidas en Occidente tienen su origen en un tiempo histórico previo al período bíblico y no nacieron del pueblo hebreo, protagonista de la Biblia. El texto central de la mitología acadia contiene la historia de uno de los personajes de la ya mencionada epopeya de Gilgamesh, aunque ampliada y enriquecida. El personaje se llama Atrahasis, y el documento más antiguo preservado hasta hoy, que narra su historia, data del 1600 a.C. y se encuentra en el Museo Británico de Londres. En vez de Ziusudra, los acadios llaman al sobreviviente de la inundación Atrahasis, que significa extremadamente sabio, y es otro antecedente del Noé bíblico. Este nuevo relato del diluvio incorpora más detalles narrativos que aparecen luego en la Biblia. Al igual que en la tradición judeo-cristiana, la tierra y el cielo aparecen bajo dominación divina. El diluvio en este caso también surge por la ira de los dioses. La tradición acadia, al igual que todas las demás en este momento histórico, era politeísta. En la curiosa historia de Atrahasis, uno de los dioses más poderosos decide destruir por completo a la humanidad porque hacía mucho ruido y perturbaba su sueño. Al enterarse de los planes del dios perturbado, su hermano Enki decide salvar de alguna forma a la humanidad. Esa noche, Enki salió y se sentó junto a una pared de la casa de Atrahasis. Habló en voz alta diciendo: «Pared, escúchame. Pared de juncos, atiende mis palabras. Destruye esta casa y construye un bote. Deja atrás tus posesiones mundanas y lleva a bordo criaturas vivas. Construye el bote de 2 pisos y monta uno para hacerlo resistente al agua, porque una inundación vendrá que durará 7 días y 7 noches, y la tierra estará bajo el agua». Mientras Enki hablaba, Atrahasis estaba dentro de la casa y lo oyó todo. La narración continúa con la descripción de un vendaval que atemorizó a los mismos dioses. También ofrece una imagen desgarradora de los resultados mortales de la catástrofe, que ha sido olvidada en el diluvio de la Biblia. En las deterioradas líneas del poema que describen la desesperación y los lamentos de los dioses después del diluvio, se lee: ¿habría un verdadero padre dado nacimiento al mar ondulado para que ellos obstruyeran el río como libélulas? ¿Pero por qué los dioses se lamentan? ¿Cuál es su relación con los humanos en la mitología acadia? La respuesta a esta pregunta está vinculada con la herencia literaria más importante que ha dejado la civilización acadia, una narración de la creación humana.
Esta creación es particularmente importante porque es una fundamentación del orden político de la sociedad. Es una construcción teológica con intenciones políticas. En este caso, legitima la opresión y la esclavitud sobre la que estaba basado el sistema político del Imperio Acadio. En la teología de la antigua Mesopotamia, los dioses tenían necesidades humanas: comer, dormir, etc. Entonces los seres humanos son creados para satisfacerlas. Atrahasis, luego de finalizado el diluvio y de enviar 3 aves para probar la disminución de la inundación, ofrece un animal en sacrificio a los dioses famélicos, ahora que se habían quedado sin humanos, que trabajaran por ellos. Los dioses olieron la fragancia y se reunieron como moscas sobre el ofrecimiento. Es que en la mitología de toda la Mesopotamia, los humanos habían sido creados por los dioses como una raza de esclavos que les librase de las arduas tareas agrícolas que en el principio de los tiempos realizaban. Las tablillas que contienen la narración de Atrahasis comienzan explicando el origen de los hombres. En la asamblea de los grandes dioses alzaron la voz aquellos dioses subordinados que hasta el momento trabajaban la tierra. Dejen que los hombres soporten la carga de los dioses. Belet Ili, la diosa útero, está presente. Dejen que la diosa útero cree prole y dejen que los hombres soporten la carga de los dioses. Llamaron a la diosa, le pidieron a la partera de los dioses, la sabia Mami: tú eres la diosa útero para ser la creadora de la especie humana. Crea al hombre primitivo para que soporte el yugo. Los dioses mesopotámicos luego discuten quién sería el encargado de la creación y cómo debería producirse. Enki, el mismo que luego avisa a Atrahasis del diluvio, decide que el hombre debe crearse a través de una mezcla entre materiales mundanos y divinos y debe ser obra de una diosa útero. Dijo Enki en la asamblea: un dios debe ser asesinado y los dioses pueden ser purificados por inmersión. Nintu debe mezclar arcilla con su carne y su sangre. Entonces un hombre y un dios serán mezclados juntos en la arcilla. Déjenos escuchar el son del tambor a partir de allí para siempre. Dejen que un espíritu alcance la existencia desde la sangre del dios. Dejen que el espíritu exista para no olvidar el dios asesinado. Ellos contestaron: sí, en la asamblea, los grandes dioses que asignan el destino. Y la abuela que tenía inteligencia, ellos asesinaron en la asamblea. Nintu mezcló arcilla con su sangre y carne. Ellos oyeron el retumbar del tambor a partir de ahí para siempre. Un espíritu alcanzó la existencia desde la carne del dios, y ella, Nintu, proclamó que tenía el signo de vida. El espíritu existió para no olvidar el dios asesinado. Luego, los grandes dioses escupen sobre la arcilla y acto seguido Enki y las diosas útero se retiran a otra habitación donde crean del mismo material 7 hombres y 7 mujeres. Al finalizar su trabajo, la diosa encargada exclama: los he aliviado de su duro trabajo, les he impuesto su carga a los hombres. El primer emperador de Akkad fue Sargón el Grande, y sus planes no eran diferentes a los de ningún otro emperador de la historia: someter y explotar a los pueblos que pudiera, en beneficio de la élite local. Para eso necesitaba una historia como esta que les explicara a las personas que su destino de servidumbre era voluntad divina, pero también precisaba legitimar su posición como monarca. Aquí también echó mano a un recurso harto conocido: la fundamentación teológica de su mandato absoluto. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, le habría otorgado protección. Ahora, si por un momento consideramos arcaica la noción de seguir un líder absoluto por creer que porta la gracia de Dios, conviene recordar que en Occidente la idea tuvo plena vigencia hasta la Revolución Francesa en 1789. Y en que en Oriente actualmente existen países regidos por altos funcionarios religiosos. La narración de la leyenda de Sargón, que se conserva en la actualidad, es una copia del original,
que se ha perdido en los siglos que le siguieron a la caída de Ágade, capital de Akkad. En el mapa no se muestra la ubicación de Ágade porque hasta la fecha la capital del imperio más antiguo no ha sido hallada. Constantes oleadas invasoras asolaron la región durante miles de años, pulverizando los objetos que podrían revelar los secretos de su historia, bajo el peso de los carros de los antiguos y de los tanques de los modernos. La versión de la leyenda del primer emperador que conocemos es posterior a su período de vida y sabemos que no fue el propio Sargón quien la escribió. Sin embargo, la historia escrita en forma de poesía es narrada en primera persona por el protagonista. Mi madre fue una alta sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. Mi ciudad es Asupirano, que está situada a orillas del Éufrates. Mi madre me concibió. En secreto me cargó. Ella me puso en una canasta de juncos. Con betún selló mi tapa. Ella me echó al río que se elevó sobre mí. El río me soportó y me cargó hasta Aki, el cargador de agua. Aki, el cargador de agua, me tomó como su hijo y me crió. Aki, el cargador de agua, me nombró su jardinero. Mientras era jardinero, Ishtar me concedió su amor, y por 4 años ejercí el reinado. Sea quien fuere el autor de esta leyenda, sabemos que tuvo éxito en popularizarla, al punto que casi 1000 años después, durante la redacción de la Biblia, su historia se utilizó casi calcada para contar el origen del profeta Moisés. El imperio de Sargón se extendió demasiado por buena parte de la media luna fértil y por eso duró poco tiempo. Resultó imposible administrarlo, pero sus leyendas se incluyeron exitosamente en el conjunto de creencias de los pobladores de esta zona, que fue crítica en el desarrollo de las tradiciones que luego encontraron un lugar en la Biblia. Con Sargón nació la saga del héroe. Al ser una obra literaria que se inserta en la historia de la región, la Biblia obedece a los mismos parámetros. Es una de las ramas de aquellas antiguas tradiciones. Existe un último antecedente de la Biblia que resulta importante mencionar por 2 motivos. El primero es que demuestra que usar la religión con fines políticos era una práctica común en la Mesopotamia. Y el segundo es que prueba cómo las narraciones religiosas anteriores y a menudo ajenas han sido la base e inspiración para la literatura teológica en la historia antigua de la civilización occidental. En 1750 a.C., el famoso monarca Hammurabi de Babilonia se embarcó en una serie de conquistas que finalmente le permitieron adjudicarse un título que había inaugurado Sargón varios siglos atrás: Hammurabi I, rey de Sumer y Akkad. Este personaje ocupa un lugar de honor en la historia por ser uno de los primeros legisladores que tuvo la lucidez de poner por escrito un conjunto de leyes. El código Hammurabi fue copiado en varios monolitos que el rey mandó a colocar a la entrada de sus ciudades para que nadie pudiera alegar que no las conocía. Su base legal era la ley del talión, aquella de ojo por ojo, diente por diente, que en la Biblia es respetada por los hebreos, en el Éxodo, en el Levítico y en el Deuteronomio, que integran el Antiguo Testamento. Más allá de este importante aporte, Hammurabi pronto comprendió que para conservar el poder imperial era necesario inventar un discurso que explicase a los pobladores y campesinos cómo su miseria era voluntad divina y que la rebelión simplemente no era una opción. Este punto es importante porque de esta disputa política entre los poderosos y los campesinos se va a formar el pueblo que protagoniza la Biblia y su particular teología. La tradición contenida en el Antiguo Testamento proviene de la reacción de los pobres y oprimidos en contra de los opresores y sus leyendas. En este momento histórico el pueblo hebreo no se ha formado aún, pero es probable que sus antepasados hayan sido muchos de aquellos campesinos que soportaron la pobreza provocada por los tributos imperiales durante generaciones.
El origen histórico del pueblo de la Biblia es materia del capítulo que sigue. Por ahora completemos el repertorio mitológico que se hallaba disponible en la media luna fértil, de los cuales disponemos documentos antiguos encontrados por los arqueólogos. El Enuma Elish es la obra literaria de los reyes babilónicos para legitimar su dominación. La copia más antigua que se conserva hoy data probablemente de 1200 a.C. Las palabras Enuma Elish significan cuando en lo alto y corresponden a las dos primeras palabras del poema que es tenido en cuenta en el momento de la escritura de varios pasajes del Génesis bíblico, redactado durante el exilio en esta misma ciudad en el siglo VI a.C. Los sacerdotes babilonios que escribieron este poema utilizaron la genealogía divina que la gente de la zona ya respetaba desde tiempos de los acadios, pero dieron al dios de su ciudad el rol de creador del mundo. El encargado de la creación de la tierra y el hombre será entonces Marduk. Tras su batalla con la diosa Tiamat y el ejército de dioses, descuartiza su cuerpo y crea el mundo, la tierra y el cielo con partes de la diosa. En aquella época se creía que los dioses combatían en el campo de batalla contra los dioses de los enemigos. Como los babilonios fueron conquistadores, crearon un dios guerrero. Los que escribieron el poema fueron probablemente sacerdotes asociados con la monarquía, pero no olvidaron autolegitimarse al incluir un pasaje en el que Marduk construye un templo para sí mismo, aún antes de crear a los hombres, usando la receta que ya conocemos: 50% sangre de un dios, 50% arcilla. Igual que en las leyendas anteriores, la creación del hombre responde a la necesidad de alimento de los dioses. La función en la sociedad de los hombres, según los dioses babilónicos que los habían creado, era trabajar. Dice Marduk, en el poema que se conserva hoy en el Museo Británico: «Sangre congregaré y causaré los huesos. Estableceré un salvaje. Hombre será su nombre. Verdaderamente un hombre salvaje crearé. Él será cargado con el servicio de los dioses». El esfuerzo creativo en el Enuma Elish está motivado y guiado por el sistema político imperialista que existía en la región de la media luna fértil durante toda la Edad de Bronce. Los hombres debían trabajar, pagar tributo y no protestar. Resulta fascinante cómo una sucesión increíblemente larga de personajes históricos lograron engañar, oprimir y explotar a los más pobres utilizando el instrumento religioso. ¿Es que nadie alzó una voz en contra? ¿No hubo una alternativa política y narrativa al proyecto de dominación imperial? En la respuesta a esta pregunta se juega la historia del pueblo rebelde del que habla la Biblia, el proyecto de sociedad y el conjunto de creencias que crearon para independizarse han sido traicionados muchas veces en los milenios que le siguieron. Pero su espíritu y su teología resistieron ocultos los embates de los poderosos, que siempre tuvieron el poder de escribir textos y proclamarlos sagrados. La Biblia que leemos hoy contiene trazos del proyecto antiimperial que se gestó durante la formación del pueblo hebreo. Esta matriz teológica que tiene implicaciones políticas ha resultado ser peligrosísima para las aspiraciones de los imperios de la historia. Por eso es preciso explorar como detectives bajo la superficie para comprender el sentido que se esconde tras el relato. La historia de la formación del pueblo hebreo, su rebelión y sus tradiciones originales siguen a continuación.